Buenas tardes. Con este video lo que vamos a ver es el uso del nomenclador utilizando casos ya prácticos, casos reales, apoyándonos en lo visto en la clase anterior. Como ustedes recuerdan, hablamos en la clase anterior que el nomenclador se utiliza para facturar prácticas médicas, utilizando en el nomenclador las unidades que tiene cada una de las prácticas y relacionando esas unidades a través del nomenclador con sus aranceles con los valores pactados con las obras sociales, valores convenidos de acuerdo a cada uno de los aranceles. Aquí tenemos un ejemplo de una especie de convenio con la obra social, donde fijamos a cada uno de los diferentes aranceles, ya sean galenos, o sea, honorarios o gastos, un valor determinado. Y vamos a utilizar este pequeño convenio para ejemplificar la facturación de algunas prácticas médicas. Primer ejemplo es a un paciente se le practica una biopsia a su vesícula operada. En este caso particular hay dos prácticas médicas. Por un lado, la práctica 150102, que se fija en el nomenclador, es una práctica médica donde se hace la biopsia a la vesícula. Tiene honorarios utilizando el arancel de galeno práctica médica y tiene gastos utilizando el arancel de gasto bioquímico. Si multiplicamos las unidades del código en honorarios por el arancel honorario, galeno práctica médica, y las unidades de gasto por el arancel gasto bioquímico, obtenemos dos valores, que además hay que sumarle la visita que realiza el médico que va a hacer la biopsia al paciente internado. Por lo tanto, tenemos un honorario de la práctica 420301, que es consulta médica en paciente internado, multiplicado por el galeno de común, que está en 14, que es el galeno de la práctica de las consultas particular. Todo eso me suma que este caso, con dos códigos, tiene una facturación de 363 pesos con 02. Veamos el caso número 2. El caso número 2 es un electrocardiograma, es el código 170101. Tiene como unidad el código práctica médica de arancelamiento 3,994 y otros gastos en la parte de gastos. Multiplicando las unidades del nomenclador por el honorario práctica médica y la unidad del nomenclador por el gasto otros gastos, me dan esos valores cuya facturación es 67,55. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en un caso de electrocardiograma, es muy posible que el honorario se lo facture el médico a la obra social y el gasto se lo facture la clínica, por ejemplo. Otro caso similar a este, se practica en tercer caso a un paciente una ecografía completa de abdomen. En este caso el código es 180112. El honorario que utilizamos, 11,50, es el honorario radiológico. Y el gasto es el gasto también radiológico de 9,57. Multiplicando las unidades por el honorario y unidades por el gasto, obtenemos la suma de los dos valores. Y recuerden nuevamente que esto puede ser facturado por separado. Es decir, el médico factura por un lado los honorarios y la clínica factura por otro lado el gasto por el uso del sanatorio para hacer la práctica. Tenemos unos casos especiales que son los análisis clínicos. Análisis clínicos también lo vimos en el nomenclador, que son 6 dígitos, pero utilizan código de 3 dígitos, 000, pero hay que tener en cuenta un aspecto importante de la norma bioquímica, en donde dice que a todo otro código se le agrega el código 998. Simplemente porque ese código es el código de extracción. Y después, también otra norma bioquímica establece que se agregará a la facturación por cada orden un código 677. Perdón, este es el código de extracción. El código 998 es el uso de los aparatos de laboratorio. Entonces, por cada código que se aplica, se le agrega el 998. Y por cada práctica general, o sea, por cada práctica bioquímica, se le agrega el 677. ¿Qué significa esto puntualmente? Que cuando se le pide, por ejemplo, a un paciente un hemograma, que es el código 475, se tiene que facturarle el hemograma, el código 998 y el código 677. El código 77, como solamente tiene que ver con la extracción, no tiene honorarios, sino solamente tiene gastos. Acá están puestos los aranceles bioquímicos, de gasto bioquímico, de arancel bioquímico. Tomando las unidades, se calcula cuánto sale la práctica del hemograma. Quiero aclarar bien esto con respecto a lo que es el uso de la parte bioquímica. Generalmente un médico cuando pide un análisis bioquímico, ustedes lo han experimentado seguramente como pacientes, le pide un conjunto de códigos, un conjunto de estudios. Por ejemplo, hemograma, análisis de colesterol, ácido úrico, análisis de orina, etc. O sea, les pide varias cosas. Esas varias cosas pueden ser 5, 6, 7, de acuerdo
A la complejidad del caso puede ser hasta 10 o 12 códigos. Por cada uno de esos códigos, como acá tenemos el ejemplo del hemograma, el 465, por cada uno de esos códigos corresponde un código 998. Pero por todo el pedido médico, esos 5, 6 u 8 códigos juntos, corresponde un solo código 677. Puede suponer que solamente hay una extracción, o eso solamente una vez, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan una práctica médica con 5 códigos, van a tener que poner los 5 códigos, van a calcular el 998, multiplican por 5 y calculan el 77. Y la suma de todo eso es la facturación de ese código, de esa práctica médica de varios códigos del laboratorio. Acá tengamos en cuenta que una práctica médica en general puede tener varios códigos. El laboratorio es muy claro, pero también como hemos visto anteriormente en el caso del estudio de la biopsia, también puede tener otros, más de un código cuando hay una práctica médica de diferente complejidad. Por ejemplo, una práctica quirúrgica en internación va a tener no solamente la facturación del código de cirugía, sino también la facturación de los días de pensión, cirugía que está internada la persona, y la facturación del uso de descartable en pensión, y la facturación de la atención médica del médico en internación. O sea, varios códigos que hacen en sí mismo a una práctica médica. Por ejemplo, también ocurre en las prácticas médicas de radiología, que se saca un código de radiología y el código siguiente, porque se saca 2 o 3 placas. Para ver, por ejemplo, una radiografía de mano, no saca solamente una placa, sacan 2 placas. La mano puesta de frente, por ejemplo, la mano puesta de perfil o de costado. Entonces, en esos casos, se facturan 2 códigos. El código de la radiografía de mano y el código subsiguiente, que es un código secundario, porque si quieren voy a hacer 2 placas. Dos radiografías, perdón. Entonces, tengan en cuenta, cuando hablamos de práctica médica, estamos hablando de un código nomenclador, pero cuando hablamos de la facturación de una práctica, puede incluir varios códigos de nomenclador, y eso obviamente uno lo sabe porque están escritas en las normas del nomenclador. Vamos a ir charlando sobre eso cuando vayamos haciendo diferentes prácticas en las clases siguientes. Bueno, con esto es suficiente para que ustedes puedan realizar la práctica correspondiente a esta clase. Mucha suerte y nos vemos en la siguiente.